Bienvenidos a Prospecto Latino, un programa dedicado a analizar los temas que impactan a nuestra comunidad. Les habla Marlene Peralta. ¿Qué tal? Les saluda Karina Cartagena. En este segmento forma parte de una serie especial donde estaremos examinando a fondo el impacto de las protestas contra la brutalidad policial y el racismo sistemático. Abordaremos el contexto histórico de lo que está pasando alrededor de los Estados Unidos. Y para esto nos acompaña la doctora Milagros Denise Rosario, profesora en el Departamento de Estudios Africanos, Puertorriqueño y Latino de Hunter College. Bienvenida a Prospecto Latino. Muchas gracias por su invitación. Es un placer estar con ustedes. Sí, bienvenida y empezamos de lleno, ¿no? Se repite la historia. Creo que esa es la pregunta adecuada para iniciar esta charla. Se repite la historia en la cual personas de descendencia africana que han estado en esta nación desde que se fundó han sido tratados como no solamente como ciudadanos de segunda clase, sino que no tienen la protección de aquellas instituciones que están ahí para protegerlos a ellos y a todos nosotros. Y se está marchando masivamente, quizás un poquito más que lo que se hizo en los 60, pero la dinámica de este momento es que estamos hablando de una nueva generación y también que están medios sociales que están enfocándose en esto y estableciendo comparaciones, pero básicamente los problemas son los mismos. Doctora, ¿y por qué casi todas las protestas que hemos visto en los últimos años en Estados Unidos involucran a la policía? Porque lamentablemente el sistema institucional de la policía de los Estados Unidos se inició y hay dos ramas. Estamos hablando de la policía, están también, si puedo utilizar el ejemplo de los Texas Rangers en Texas, que ellos se iniciaron con una forma de traer orden en la sociedad, pero muchas de las leyes que se establecieron era también en orden para controlar a la población esclava. Y entonces cuando se transicionó una unidad como país, pues la fuerza policíaca sí tenía sus leyes como para una sociedad libre, civil, pero todavía estaba ese, yo diría que hay como ese legado de ver a las personas negras que son criminales, etcétera, y el racismo muchas veces ha influenciado la mentalidad de muchos de estos policías, no son todos, pero está ahí. Y al tener personas que son líderes en un cuartel de policía o un departamento de policía que tiene lo que le llaman tendencias racistas, pues lamentablemente eso es lo que va a la fundación de ese tipo de departamento va a ser así. Y cuando ellos salen a la calle bueno, a proteger los ciudadanos, sus prácticas son injustas en muchas cosas, en el sentido de que utilizan fuerza policial que más allá de lo que les enseña, y tiene que ver precisamente porque algunos tienen prácticas racistas. Cuando hablamos de la lucha por derechos civiles, siempre hablamos de los 60, de cuando estuvo Martin Luther King como uno de los líderes, ¿no?, centrales en esto. Pero al parecer todavía quedan secuelas de lo que es esa lucha. ¿Nos puede dar ejemplos de por qué es que seguimos marchando, de por qué es que seguimos denunciando el racismo? Bueno, esa lucha, exactamente lo que estamos viendo es una continuación de cosas que siguen afectando las comunidades afroamericanas y las latinas en conjunta. Y el mejor ejemplo que te puedo dar, el asunto de vivienda, educación, y ahora mismo con el COVID, los más que se han afectado han sido los afroamericanos y los latinos, porque los tipos de trabajo que ellos tienen no les permite practicar distanciamiento social y quedarse en sus casas, y tienen que ir y venir y se exponen a la enfermedad y la traen a sus casas, viven en sus casas, hay multigeneraciones y es imposible. Y entonces el sistema de salud pública de las ciudades donde ellos viven,
pues no da abasto y algunos no tienen el servicio de salud, un mejor seguro de salud. Y se han quedado sin empleo y eso ha afectado la economía de ellos y sus finanzas y ha sido bien difícil para ellos. Eso es un ejemplo de por qué ellos, si supuestamente son una minoría, por qué la minoría es la más afectada y no los que se consideran mayoría. Doctora, y justamente aparte de la comunidad afroamericana, los latinos también han sido víctimas de abusos policiales. ¿Cree usted que nuestra comunidad está consciente de esta problemática social? La tendencia de la comunidad latina es enfocarse en todo lo que tenga que ver con inmigración. Si viven en ciudades como Nueva York, vamos a poner Massachusetts, Boston, donde hay comunidades latinas que ellos experimentan o han sufrido de abuso policial, sí, ellos entienden que no debió ser como pasó, pero a no verse o asociarse también a que es abuso policial, simplemente o abuso policial con un perfil de raza, porque ese es el problema, porque tú puedes detener a una persona porque tú crees que tiene una infracción de tránsito, pero si tú vas más allá y tratas de acorralar a la persona, ya hay, y con un perfil, que hay un perfil de raza, ese es el problema y los latinos necesitamos, todos en general, educarnos y conectar lo que nos pasa a los inmigrantes con lo que le pasa a los afroamericanos con las fuerzas policiales. Y sabemos que a lo largo de la historia también ha habido luchas paralelas, ¿no? Con latinos también. Tuvimos nuestra lucha por derechos civiles también, donde el mismo Martin Luther King fue partícipe, ¿no? Porque por las similitudes de las problemáticas que ambas comunidades sufrieron. ¿Me podría hablar un poquito más de qué trató todo esto y cuáles eran los derechos a los cuales líderes latinos como César Chávez, entre otros, lucharon para obtener? Lo que líderes como César Chávez y otros, ellos lucharon para que las personas que son ciudadanos americanos, que son de descendencia latinoamericana, caribeña, de habla hispana, o los inmigrantes tengan derecho a trabajar en lugares seguros con unos salarios que les permitan tener un nivel de vida decente. Yo creo que es importante mencionar y quiero dar esos ejemplos, que por ejemplo, en los años 60 hubo lo que yo le llamo intercambios, colaboraciones entre los afroamericanos y los latinos. Por ejemplo, eh, después que en los 60 que no se estaba permitiendo a todas las personas a votar, porque se había un montón de leyes y trampas que se hacían, y también estaba la segregación escolar, que terminó supuestamente en 1954 con la decisión de la Corte Suprema. No se está implementando la integración en las escuelas, y en el caso de Nueva York, donde estamos ahora mismo hablando, los padres latinos, en este caso eran puertorriqueños y los afroamericanos, ellos establecieron una coalición y ellos boicotearon las escuelas hasta que eso no se resolviera. Y eso fue un éxito, eso está en el New York Times de esa época, y eso es un ejemplo de eso. Y ya que mencionamos a César Chávez, déjame darte un ejemplo, que en 1986 hubo una protesta, una huelga de los empleados de empacadoras en Watsonville, California, y César Chávez y su unión estaba allí apoyando a esos empleados que eran casi todos mexicano-americanos, y Jesse Jackson de la coalición Rainbow Push, él vino a Watsonville, y él apoyó a esa huelga. Por eso es un buen ejemplo de esas colaboraciones. Y finalmente te puedo decir en términos políticos, hay un historial y está bien documentado de cómo los africanos americanos han apoyado a los puertorriqueños en la independencia de Puerto Rico. Y a finales de los 90, a principios del 2000, ellos también apoyaron a las protestas que se hizo en la isla de Vieques para que saliera la Marina. Y Jesse Jackson también participó, y otros grupos de afroamericanos en la ciudad, y fueron a Vieques, y muchos se fueron a la cárcel. Así que eso es un buen ejemplo de que hay
hay cosas comunes que tienen y que no necesariamente tienen que ver con que uno es inmigrante y no lo es. Lo que hay en común es que los dos grupos, las dos comunidades, son tratados con discriminación y que son percibidos como minoría. Doctora, ¿y cree usted que la participación de las nuevas generaciones en todas estas protestas generen un cambio? ¿Hay esperanza de ese cambio? Hay esperanza porque estamos viendo que muchas de las protestas se están viendo lo que le llaman multirracial, multiétnica, y como están los medios noticiosos sociales, ellos se están comunicando de esa manera. Quizás no se conocen, pero quizás hay una página de Facebook, hay una página, un Twitter, en los cuales ellos se manifiestan y se dan cita a este lugar para que todo el mundo vea que no es un problema de negro o latino, es que si tú permites que siga abuso, discriminación, la sociedad no va a funcionar nunca bien, al contrario, va a seguir en declive y eso no es precisamente lo que se supone que sea ninguna sociedad democrática. Bueno, yo creo que eso concluye nuestro segmento de hoy. Hay mucha historia que contar, pero quisimos hoy darle paso, ¿no?, a un poco a esa cronología de historia que hemos tenido durante muchos años en este país y cómo los latinos han sido también parte de esta historia y continúan participando en las marchas que se están llevando a cabo estos días a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Muchísimas gracias, doctora Milagros Denis Rosario, profesora de Hunter College. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Y eso es todo lo que tenemos por hoy en Prospecto Latino.